Ciertamente, y yo no soy tan optimista como el doctor Chávarri, que dice que no hay, porque no sé si habrá, porque si acá todo el mundo ha denunciado. Sobre los mismos hechos, por lo menos que sé, hay como 10 denuncias en mi contra. ¿Cuántos han sido acogidos? No sé. Acá nomás había un montón. Entonces, ciertamente que ese es un mal uso de la información contenida en la colaboración eficaz. Repito, la información de un proceso de colaboración eficaz solo puede utilizarse cuando concluye y cuando se concede el beneficio. Si no se llega a esos niveles, esa información se tiene por inexistente. Pero ¿qué ha pasado acá? A partir de una versión inicial difusa y totalmente gaseosa y sin ningún elemento de corroboración, ya nos incluyeron en los cuellos blancos. Desgraciadamente, así se está trabajando, así se ha trabajado, y como dije hace un rato, así se dispendia los recursos del Estado, porque lamentablemente esta denuncia que está siguiéndose acá no tendría ninguna razón de ser. Pero concluyendo mi respuesta, señorita congresista, simplemente le debo decir que puede ser que haya otras denuncias, no sé, no nos han notificado, porque incluso se investiga a espaldas nuestras. Siguiente pregunta, congresista Beteta. Sí, perfecto. Entonces, eso es importante, ya que se ha venido manifestando desde agosto del año pasado, ¿no?, que se tenía una resolución, pero acaban de señalar que al menos de manera oficial no han sido notificados de la existencia de una denuncia penal por pertenecer a los cuellos blancos, según lo han determinado. Ahora bien, entonces, siguiendo con la misma lógica de los denunciantes, que el tener una amistad o haber sido parte de compartir quizás un cargo, como lo han señalado, con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces, fiscales, que por reuniones hayan coincidido, se les puede atribuir que tengan o que los relacionen de ser parte de organización criminal. Yo no me atrevería a afirmar que solamente por tener una amistad podrías conllevar a una calificación de esa naturaleza, porque si somos consecuentes en esa misma línea, ¿no? Yo no, al menos yo no, pero seguramente los otros sí podrían decir, ya que el colega Gino Costa, y no lo digo yo, lo ha dicho el señor ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que varias veces se habría reunido ahora, de decirle, con un integrante de los cuellos blancos. Entonces, por eso, que haya tenido una reunión en el Consejo Nacional de la Magistratura, no podríamos pretender involucrar a nadie, y menos ahora por la cercanía de los cuellos verdes, tampoco podríamos decirlos que son parte de esa organización. Ahora bien, tampoco podríamos decir o llamar a los que firmaron o a los que acordaron este pacto de caballeros que podrían ser parte de una organización criminal de los cuellos blancos, porque estos pactos de caballeros, y sería bueno que la opinión pública conozca, esta reunión fue llevado el día jueves 14 de mayo del año 2015, donde a propuesta de la hoy fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, pide y propicia la ocasión, dice, para ponernos de acuerdo un pacto de caballeros para la elección de los nuevos fiscales de la Nación pueda ser por antigüedad. Entonces, queda claro que en el año 2015 ya hay un acuerdo que a propuesta de la hoy fiscal de la Nación, corroborado por el fiscal Pablo Sánchez, José Peláez y el fiscal Pedro Chávarri, donde ellos hacen un acuerdo de pacto de caballeros. Entonces, mi pregunta en ese sentido, quería ver, luego de este acuerdo que hacen el año 2015, hubo una nueva reunión de Junta de Fiscales donde proponen dejar sin efecto este acuerdo,
o simplemente para su designación tal conforme está en el mes de abril, donde por aclamación lo eligen a usted como fiscal de la Nación? ¿Nos podría quizás de manera precisa señalar si es que hubo algún cuestionamiento por parte de los fiscales supremos que acordaron este pacto de caballeros, como ellos mismos lo han determinado, no dejar sin efecto, o simplemente su designación fue como consecuencia de este pacto de caballeros por los fiscales supremos? Responde usted, fiscal Chávarri. Sí, señor presidente. El 14 de mayo se tomó el acuerdo, el pacto de caballeros, así se denomina, o se denominó, y tiempo durante el cual la Junta de Fiscales se fortaleció porque ya se programaban trabajos a futuro en las que acordábamos que íbamos a realizar determinadas acciones a nivel nacional, pero siempre en concordancia en base a lo que proyectábamos con el doctor Pablo Sánchez. Siempre tuvimos una muy buena relación. Tal es así que siempre cuando viajamos, inclusive a provincias, los fiscales pregonaban que ya llegó Pedro y Pablo. Era algo así como un eslogan que teníamos. ¿Por qué? Porque los dos estábamos plenamente identificados con el trabajo fiscal y teníamos mucha mística. Bueno, al menos yo la tengo hasta ahora. No me dejo mangonear por nadie, no me dejo dirigir por nadie. Y manejábamos así las situaciones hasta el día de mi nombramiento, que fue el día 7 de junio del año pasado, en la que inclusive en las actas están, las actas que he acompañado, inclusive Pablo se dirige a mí con una forma bastante cariñosa, porque habla: Gonzalito, te deseo lo mejor y ojalá que tu cargo se lleve dentro de los cauces normales y tienes el apoyo de todos nosotros. El problema fue que días antes de la juramentación todo cambió, no sé qué pasó, todo cambió, las posiciones cambiaron. Es más, yo podría decir, un poquito maliciando la situación, guardaron un audio, este audio que ya hemos mencionado, en la que César Inostroza me pide una constancia y sus copias de sus archivos sobre enriquecimiento ilícito. Y ese audio pues fue el audio de la vergüenza, ¿no? Con ese trataron de impedir que yo juramentase como fiscal de la Nación. Audio que fue propalado tremendamente durante meses en el Canal N y sobre todo en Canal 4, que se dieron tiempo en Cuarto Poder para analizarlo, desmenuzarlo y hacer del doctor Chávarri el más vil criminal y hoy en día miembro de una organización criminal. De ahí nace esta figura, de ahí nace los adicionales, ¿no? Los adicionales, porque, valgan verdades, también mi colega Inostroza, ponme la de Junín. Mi colega Inostroza, por ejemplo, era una persona que siempre trataba de difundir sus actividades, ufanándose de que tenía poder y que manejaba situaciones. Y una prueba es lo que voy a mostrar en este momento, en la oportunidad en la que viajamos a Junín, vía Jauja, no es el aeropuerto de Junín, en la que inauguramos la nueva sede de la MAG Junín, ¿no? Y yo iba a disertar en una conferencia sobre la cooperación internacional. Ahí están las fotos. 23, por favor, regresamos. 23 es 23 de abril, el viernes 23 de marzo, perdón, 23 de marzo, y la transcripción, por favor, se indica el 23 de marzo, que ahí tenemos la fecha, ¿no? En la que Inostroza, sin mi conocimiento ni mi autorización, llama a su amigo, colega o vecino, no sé quién, Walter Ríos, en la que le dice: por aquí, por allá, estoy aquí en la laguna, voy a almorzar en la laguna de Paca con Gonzalo Chávarri, el próximo fiscal de la Nación, ufanándose, ¿no? Entonces, ese es uno de los audios, por ejemplo, que me comprometen, de alguna manera me quieren vincular, pero yo acredito que ese día 23 de marzo se iba a realizar la inauguración de la sede desconcentrada de la Academia de la Magistratura, que con mucho orgullo, mucho cariño logramos conseguir la Junta Directiva y quiero demostrar con ello pues la forma de desenvolverse de Inostroza, de estar comunicando a gente extraña en qué lugar se encontraba y con quiénes se reunía. Estas vinculaciones nos han perjudicado a muchos de nosotros, mucha gente que no sabía de las actividades.
y realmente no sé en qué actividades estaría, pero los problemas que ha tenido han generado pues que muchas personas estemos inmersos en este tipo de investigaciones y hoy en día dando cuenta al Congreso de la República, en buena hora, ¿no?, dando cuenta de que realmente nuestra conducta ha sido siempre transparente. Un segundo, por favor. Ya se le da la participación al fiscal Gálvez. En realidad, para que quede clara la respuesta, complementando las palabras del doctor Chávarri, el acuerdo de junta, que no es propiamente, se puede decir pacto de caballeros, pero en realidad es un acuerdo de junta y consecuentemente vinculante para la junta. Muy bien, que no respondía al contenido de la Constitución era otro punto, pero ese era otro debate, nunca se puso en debate. Lo cierto es que ese acuerdo siempre se mantuvo vigente, nunca se dejó sin efecto. Por el contrario, cuando nos incorporamos a la Junta, mi persona, el doctor Arce, y no estoy muy seguro si fue también el doctor Rodríguez Montesa, se hizo otro acuerdo en el cual nos adheríamos a ese acuerdo. O sea, siempre estuvo vigente y por el contrario, los nuevos apoyamos el acuerdo. Por su intermedio, señor presidente, también sería importante que nos pueda señalar, porque aquí se ha manifestado muchas veces que la remoción o, digamos, por la cual se quita la confianza, podríamos decir, a los fiscales que estaban viendo el caso Lavallato, tanto al fiscal Domingo Pérez como al fiscal Vela, se decían que porque había algún interés de algún partido o qué sé yo. Sería bueno que nos pueda decir, por su intermedio, señor presidente, el fiscal Chávarri, si esta decisión que usted tomó en no ratificar la confianza para que puedan continuar en este cargo, ¿usted se reunió con algún congresista, algún otro funcionario, algún miembro de algún partido para tomar esa decisión, o fue en función a las facultades y a las atribuciones como fiscal de la Nación que usted ostentaba en ese momento? Responda usted, fiscal Chávarri. Señor presidente, sí, señora congresista, puedo decirles que la decisión la tomé, fue una decisión muy bien pensada por mí, no porque era el único que podía tomar esa decisión. Reitero, soy un fiscal de muchos años en el ejercicio de la función. Reitero que cumplo 41 años el próximo 1 de julio, porque antes fui juez, y siempre he sabido mantener lo que significa la autonomía y la independencia en el cargo. Este asunto es que tomé la decisión sin consultar a nadie, por supuesto, ¿no? Por algo que creo en la independencia y en la autonomía, y tuve esa decisión porque ya los elementos que en contra de los dos fiscales a los cuales di por concluido su trabajo ya habían colmado mi paciencia, puesto que en primer lugar la falta de respeto al fiscal de la Nación con términos inapropiados tanto a nivel nacional e internacionalmente, como lo he dicho, y el enfrentamiento que había conmigo, inclusive, no voy a decir nombre, pero algunos colegas titulares de otros pliegos me decían: ¿por qué no lo sacas a patadas?, me decían. No, digo yo, no, es un término bastante coloquial, pero no, le digo, es que hay que pensar bien estas cosas, le digo, pero ¿cómo te deja faltar el respeto? O sea, nosotros los que tenemos formación sobre todo en los organismos vinculados a la Administración de Justicia, somos bastante rígidos en el respeto. Yo he sido formado en la Corte Suprema inclusive antes que se creara el Ministerio Público. Daba gusto aprender de los señores mayores la forma como se conducían y la forma como en ese tiempo se guardaba el respeto. Yo podía discrepar con algún señor magistrado, pero yo nunca podría faltarles el respeto, ni siquiera levantarles la voz. Tenía otra formación, lo cual que hoy en día no se ve. Hoy día no se ve, es algo que nos preocupa, se sigue realizando. Hoy día hay algo de descontrol en estas situaciones. Yo creo que si tuviéramos un organismo de control funcional, un órgano de control que aplique
el reglamento, yo creo que podríamos en corto tiempo enderezar la situación. En provincias, si uno viaja a provincias, nota que este quiebre del principio de la autoridad es más notoria, porque allá se enfrentan a diario los fiscales, ¿no? El coordinador anticorrupción se enfrenta al presidente, el presidente se enfrenta al control interno. Y esto tenemos que de alguna manera recomponerlo. Ese es el motivo, señora congresista, por el cual yo tomé esa decisión, y como reitero, hubieron 10 factores, ¿no? Pero el primordial fue el vencimiento del destaque de Pérez Gómez el 31 de diciembre, en la que ya había que tomar una decisión, porque ya había colmado, valga decir, mi paciencia. Gracias, señor presidente. Si tiene alguna otra pregunta, congresista Beteta. Sí. Finalmente, para preguntar si recuerda que el acuerdo 3861, en la cual a propuesta del doctor Pablo Sánchez Velarde, en ese entonces fiscal de la Nación y presidente de la Junta de Fiscales Supremos, propone que el cargo de fiscal de la Nación por el periodo de 3 años, el mismo no sea pasible de reelección. Esta propuesta y este acuerdo que ustedes tomaron de manera unánime como Junta de Fiscales, ¿se dejó sin efecto? ¿Hubo algún cambio o se mantuvo hasta el final este acuerdo 3861, donde acuerdan no reelección de inmediato de los fiscales de la Nación? Para que responda, fiscal. Efectivamente, presidente. Señora congresista, efectivamente tuvimos el acuerdo que usted hace referencia al 3861, en la que a propuesta del doctor Pablo Sánchez, ustedes verán aquí en la proyección, del fiscal de la Nación, presidente de la Junta de Fiscales Supremos, para que al término del ejercicio del cargo de fiscal de la Nación, por 3 años, dice el mismo, que no sea pasible de reelección. Esto fue un acuerdo realmente, porque la ley dice 3 años prorrogable a 2 más. Pero ya él me había manifestado que estaba cansado, que el cargo, la presión del trabajo, ¿no? Del trabajo, ya necesitaba descansar. Es más, él me daba insumos con relación a la forma como podría yo asumir los lados que estaba flaqueando la institución, a fin de que yo retomara el manejo institucional de una forma más fácil, ¿no? Y bueno, fue así, y habíamos dejado sin efecto la reelección, y todos estábamos de acuerdo, tomando en consideración también que éramos pocos los fiscales, y siendo 3 años la gestión, todos de alguna manera querían asumir, deberían asumir la función, porque de ser 5 años, 3 más 2, 5, muchos de ellos nunca podrían haber accedido al cargo máximo del Ministerio Público. Siguiente pregunta, congresista Beteta. Sí. Finalmente, nos gustaría que nos pueda explicar, por su intermedio, señor presidente, el señor Pedro Chávarri, si cuando cambió al equipo que estaba llevando la investigación del caso Lavallato, que era el señor Hamilton Castro, el fiscal Hamilton Castro, cambia y delegan al señor Domingo Pérez y le dan la coordinación al fiscal Vela. A usted lo denunciaron, también hubo una denuncia administrativa, penal, por haber cometido, según quizás para alguna interpretación de algunos, también un abuso de sus facultades en remover del cargo al fiscal Hamilton Castro, o también tuvo una denuncia constitucional por esta remoción del cargo, o solamente fue la denuncia constitucional como consecuencia de la no ratificación al cargo del fiscal Domingo Pérez y del fiscal Vela. Para que responda, fiscal Chávarri. El retardo en las investigaciones del grupo especial, no solamente el Lavallato, sino todos los cargos, todas las investigaciones que tenían a cargo, eran un promedio de 10 o 12 investigaciones. El retardo motivó que yo tomara decisiones, ¿no? Una de ellas fue la de unificar los sistemas, porque había una pugna ahí entre lavado de activos y corrupción de funcionarios. Unifiqué el criterio, designándolo pues al fiscal superior Vela Barba, con quien durante varios días trazamos estrategias de trabajo para mejorar el sistema. Nosotros hemos
con mucho auspicio, con una visión bastante positiva, manejamos el tema, y fue Vela Barba quien me pidió, ¿no?, que designara a Pérez Gómez como fiscal especializado para que se encargue de las investigaciones por corrupción de funcionarios en los temas relacionados con la empresa brasilera Odebrecht. No hubo ningún reclamo, por el contrario, hubo acogida, los medios, porque fue el primer día que asumí el cargo. Terminé la ceremonia a las 2 de la tarde, y ya a las 7 de la noche ya tenía ya todo bosquejado y dicté la resolución en ese aspecto. No, al contrario, tuve, como reitero, acogida. La gente, el ámbito jurisdiccional y judicial, el ámbito nuestro, aceptó el cambio sin ningún reclamo. Y la verdad que fue fructífero, porque los primeros 2 meses pues conseguimos grandes logros, e inclusive yo con la apertura que yo tenía con Vela Barba, me solicitó un grueso número de fiscales adjuntos para reforzar el área. Efectivamente le di, no recuerdo exactamente, pero fueron como 10 adjuntos más para reforzar el área de la Fiscalía Especializada, y eso nadie lo va a poder negar, porque todo aparece publicado en la resolución. No sé si la tenemos a la mano. Hay publicaciones que hicimos en el Diario Oficial del Peruano, con la que demuestro pues que efectivamente hubo una apertura de mi parte para que la Fiscalía funcione. Además de ello, dispuse que la Administración les habilitara nuevos locales que hoy día se encuentran completamente habilitados, y es, por ejemplo, la resolución en la que se puede ver la relación de fiscales que asigné el día 26, ya el 26 de julio, sube por favor un poco más, 26 de julio, designé a todos esos fiscales adjuntos, titulares y provisionales, para que den el apoyo necesario. Aquí no ha habido ninguna proscripción, aquí apoyé la lucha contra la corrupción. No hubo ningún problema, y por el contrario logramos pues fortalecer el área de las fiscalías especializadas en la investigación de estos delitos. Bien, terminamos la ronda de preguntas con la participación del congresista delegado, quien tiene algunas preguntas para el fiscal Tomás Gálvez, a quien le pedimos también sus respuestas concretas, porque ya llevamos prácticamente 9 horas de audiencia. Más de 9 horas de esa. Sí. Gracias, congresista Chipo, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Efectivamente, es para el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas. ¿Cómo así usted tuvo conocimiento del caso del señor Segundo Villalobos Zárate? ¿Y cómo así surge la necesidad de intermediar ante el juez supremo César Inestrosa por este caso? Para que responda, fiscal Gálvez. Ya, bueno, más o menos eso ya lo he respondido, pero para hacer la precisión. Yo nunca tuve contacto, nunca conocí al rondero Villalobos Zárate, nunca. A mí me llama el presidente de la ronda de la región San Martín, Martín Castro Cárdenas. En primer lugar me pone en conocimiento del hecho, y luego me manda un documento. Y como dije, yo había trabajado y era director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público, y en tal sentido habíamos realizado una serie de eventos con los ronderos. Yo conocía casi a todos, pero no a todos, porque ya estaba en ese tiempo como 2 años en el periodo del doctor Pablo Sánchez, que me sacó de la coordinación del centro, aunque después él mismo me repuso en el cargo, pero ya cuando ya se iba a ir. Entonces me llama Martín Cárdenas y me pone en conocimiento del hecho, diciéndome que era un hecho absolutamente arbitrario, que le habían sembrado el arma, y que el arma era inoperativa y por tanto no era delito, y que sin embargo lo habían condenado. Hasta eso yo tenía el documento en mi poder, en la fiscalía. Pero la coincidencia fue que nos encontramos con el doctor Inestrosa y con el doctor Aldo Figueroa. Y en ese momento yo recuerdo y les digo, mire, hay este problema, he recibido la queja del presidente de la Ronda Campesinas de la región San Martín, y yo creo que se tiene que resolver ese problema, porque no podemos permitir que haya un abuso, que haya un acto arbitrario en la administración de justicia. Ante eso, como ya lo dije, Inestrosa me dice, pero ¿cuál es el número? Voy a averiguar el número.
averigué el número y le di el número. Después, cuando pasó algún tiempo, y viene una comisión de ronderos de San Martín, encabezados por Martín Cárdenas siempre. Y en ese momento es que yo llamo y pregunto por el caso. Pero hago la precisión, yo nunca le pedí, nunca intercedí por el caso. Yo le hago llegar la preocupación de los ronderos porque supuestamente habían condenado a un rondero inocentemente. Entonces, naturalmente que eso era un problema. Y además yo ya lo dije, hay un montón de gente, un montón de ronderos, sobre todo nativos, que están presos inocentemente. Es una cantidad enorme y que nadie ha podido hacer nada. Nosotros desde el Centro de Asuntos Interculturales hemos tratado de hacer algo, pero es lo mínimo, ciertamente. Entonces, la respuesta es, yo nunca me contacté con ellos, nunca me contacté, no lo conozco ni a él ni a su familia, del rondero Villalobos. A mí lo que me pide es Martín Cárdenas, que es presidente de la Ronda Campesina de la región San Martín, Bellavista, y él me exige que en cumplimiento del convenio que teníamos, se tenía que comunicar a la Corte Suprema la arbitrariedad del caso. Y eso es lo que pasó, como ya lo he dicho. Gracias, fiscal. Solamente para precisar que yo no he hablado de interceder, sino de intermediar. Otra pregunta ahora en relación al doctor Walter Delgado Tovar. Hay dos audios, señor presidente. Uno del 18 de agosto del 2018, que saca a la luz el diario Expreso, y el otro del 18 de abril del 2018. En uno de ellos se solicita al ex juez supremo César Inostroza apoyar al doctor Walter Delgado en un tema de familia. Quisiéramos saber a qué se refiere. Y en el otro se refieren a Waltercito para que sea recibido por el señor César Inostroza. No debemos olvidar que en ese entonces el doctor Walter Delgado era aspirante a fiscal superior. Quisiéramos que nos diera detalles sobre eso. Para que responda, fiscal Galvez. Muchas gracias, señor congresista. En realidad no es cierto la última precisión. Cuando yo me comunico con Inostroza y le digo que atienda a Waltercito, es el 23 de mayo. Su concurso había concluido el 3 de abril, con el nombramiento del doctor Abel Concha. Eso en primer lugar. Entonces, por eso es lo que decía que no sé qué lógica estamos manejando. Porque yo pido, se supone, en esa llamada del 23 de mayo, pido que se apoye por un hecho que sucedió el 3 de abril. ¿Se dan cuenta? Eso es en primer lugar. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto a la otra pregunta o a la otra llamada, como le digo, esa es idea de alto contenido privado, pero no sé si puedo decirlo, por lo menos en la parte, él estaba, solamente le voy a decir la parte que no es muy privada, él estaba en un problema grave con su esposa. Y a eso se refería el caso. Siguiente pregunta. Suficiente, presidente. Comprendemos perfectamente la razón. Pero también quisiera señalar algo, señor presidente. Nosotros tenemos que hacer preguntas algunas veces incómodas, pero nos estamos ciñendo estrictamente al sentido de las denuncias constitucionales. No es tratar de incomodar en absoluto ni a usted ni al señor fiscal Chávarri. La otra pregunta tiene que ver con que a lo largo de esta jornada, tanto los miembros del equipo técnico como ustedes dos han manifestado el hecho de que son abogados. Entonces, y especialistas. ¿Por qué un tema vinculado al derecho de familia se somete, o al menos en consulta, a un especialista en derecho penal como el señor César Inostroza? O sea, ¿cuáles son las razones? ¿Son amicales? ¿Cuál es el sentido? Para que responda, fiscal Galvez. Ya. Lo que pasa es que no es cierto el contenido de la pregunta. ¿Por qué? Porque en ningún momento se habla de un caso de familia, de un expediente de familia. Y yo llamo a él para que lo apoye en el aspecto personal, en el grave problema que tenía anímicamente, emocionalmente, porque es un caso totalmente trágico, si se quiere decir. Entonces, Walter, a cada problema que tenía en ese ámbito, como ha sido mi alumno y hemos publicado varios libros juntos y tenemos una gran amistad, que es para mí como mi hermano menor, todas las cosas que así le sucedían en ese ámbito venía
a consultarme. Y la verdad que para mí también era bastante incómodo porque ya no tenía qué decirle. Pero ¿cuál fue la situación? Que como ya dije, en realidad Walter Delgado sí se conocía y tenían amistad con Inostroza. En una ocasión estábamos almorzando por ahí cerca a un restaurante arequipeño a la espalda del Poder Judicial y llegó Inostroza. Y como éramos amigos, se sentó en nuestra mesa. Y Walter estaba totalmente destruido por su problema. Entonces Inostroza es una persona muy hábil, muy inteligente. ¿Qué pasa, Walter? Y le comenta. Yo pensé que no le iba a comentar. Y le comenta, y en realidad él le habló así firmemente. Y ahí la declaración de Walter está ahí en los actuados. Y realmente le levantó la moral. Entonces, cuando después viene ya una información más fuerte, ya mucho más trágica, y me consulta, yo no sabía qué decirle realmente. Para mí era incómodo. Poco más y ya me peleo con Walter, porque era ya casi una piedra en el zapato. Entonces yo le digo, ¿y por qué no hablas con César Inostroza? Si la vez pasada te levantó la moral. Le estoy llamando, no me contesta, me dice. ¿Ya? Y ahí es donde yo lo llamo y le digo, hablo con Inostroza para decirle que apoye pues a Walter. Y las palabras que utilizo y están ahí, le digo, en un caso que la mujer, una palabra que no es muy adecuada para esta sesión, ¿ya? Y digo, en caso de familia, que la mujer, tal cosa. No es necesario. Ya, sí. Por eso fue, pero ¿a qué me refería? A que lo apoye en su estado emocional. ¿Y por qué? Porque el caso de familia que tenía estaba prácticamente resuelto.